Hola, buenos días. Soy Mario Donoso, astrólogo. Bienvenido a mi canal, la Cosmobiología de Kukulkan. Y hoy vamos a abordar una segunda fase de esta mitología que ronda a Saturno y la aparente fatídica casa 12. Ya vimos en nuestra primera entrega anterior que el segundo retorno de Saturno tenía unos bemoles y una mirada distinta de cómo nos intentan ofrecer a través de recetas mágicas y de análisis estandarizados de cómo debe ser un retorno a Saturno. Bien, ahora nos vamos a adentrar en aguas muy profundas, tal vez de las más profundas de la astrología, porque hace referencia a la casa 12 y Saturno en ella, lo cual aparentemente es una situación bastante compleja para el poseedor de esta natividad. ¿Qué mejor guía para ver y desentrañar este misterio que el presente astrólogo, que fue bendecido con un Saturno retrógrado en casa 12 y en exilio en Cáncer? Lo cual debería ser a todas luces una configuración bastante compleja, pero vamos a demostrar que la astrología es un conjunto de capas concéntricas y que para ver el real alcance de Saturno es muy importante entender el engranaje completo. Respecto de Saturno en Cáncer, en su exilio, hay dos miradas. La teoría clásica que dice que una vez que Saturno fue exiliado a Tártaro, encadenado y esposado en la sequedad de las montañas. Por lo tanto, Saturno aparentemente está en una situación bastante cómoda. Pero hay otra versión que es muy interesante, que es una versión romana, que dice que Saturno fue exiliado a los Campos Elíseos, más tropical, más cálido, y que después pasó al Lacio. Es una mirada mucho más moderna, si se quiere, pero dice relación con lo que ya es un exilio en Cáncer, sobre todo en Europa, que en estos momentos en junio están ingresando al verano, mientras acá en Sudamérica, sobre todo en Chile, estamos a puertas de empezar el invierno. Es muy importante en esto tener presente tres sistemas de cómo es entendida esta casa 12. La primera, la astrología moderna entiende la casa 12 como una especie de útero cósmico, una casa chamánica asociada a Piscis, del inconsciente colectivo, donde se decantan todas las experiencias de la carta natal y en donde efectivamente la persona, cuando tiene tránsito en esta casa, implica una especie de condensación y concentración de toda esta sabiduría universal. Por su parte, la mirada de la astrología tradicional le entrega una mirada mucho más oscura porque es una casa cadente, porque no tiene ningún aspecto del ascendente hacia ella, por tanto es una casa oscura. En esta casa, algunos autores como Pablo Alejandrino, fílmicos maternos, señalaban que cuando Saturno estaba acá, había una cierta tendencia a abortos, a muertes intrauterinas y a situaciones complejas que se dieran durante el embarazo. Bueno, mi caso particular, efectivamente, últimos meses mi madre tuvo síntomas de pérdida, por eso se le ordenó un reposo absoluto. Ello en el contexto que se vivía en Chile, además en la época post golpe de Estado de 1973, obviamente que el entorno social no era el más adecuado para un nuevo inicio, una nueva vida. Por lo tanto, es una situación ahí que genera cierta complejidad desde ese punto de vista de la astrología tradicional. Por su parte, la versión que sustento es una visión cosmobiológica, en donde habíamos establecido en el libro que cada 13 años el ciclo maya se va reiniciando a los 13, 26, 39 y 52, que es lo que más o menos está decantado a través de las investigaciones científicas respecto a la naturaleza bioquímica del cerebro. Bien, en esta última parte
hago muy expresa referencia, porque yo lo utilizo mucho, que son de una vertiente de astrología moderna, que son los sectores Jacqueline. Michel de Jacqueline fue un astrólogo, bueno, fue básicamente un matemático y estadístico francés que intentó de alguna manera desacreditar la astrología, y en la búsqueda de miles de cartas logró establecer ciertos patrones comunes, dentro de los cuales estaba, por ejemplo, Marte en la casa 9 y los planetas que se ubicaban en la casa 12. Por lo tanto, le entregó una mirada muy distinta a cómo se entendía la astrología tradicional, porque ya la casa 9 y la casa 12 dejaron de ser casas oscuras o cadentes y pasaban a ser casas muy energéticas con sector plus. Nos vamos a mirar en la carta para darle una mirada más interesante y más completa de cómo debe entenderse esta casa 12. En relación a la casa 12 es muy interesante asociarlo, y esto es un tema sobre el cual se ha escrito enciclopedias, se ha escrito una biblioteca de Alejandría completa respecto de cuál es el sentido y dónde está la concepción. ¿Qué entendemos que debemos interpretar en una carta natal? El radix natal, la concepción, la sisigia prenatal. Esto es muy válido porque yo generalmente utilizo la carta radix, y muchas otras personas también lo utilizan con efectos muy positivos para la predicción, pero esto nos genera el siguiente problema. El ser humano es un ser completo, íntegro, por lo cual no solamente es el parto, que es cuando la luz se encarna en un ascendente, lo que nos sirve para poder establecer y predecir algunos eventos importantes en la vida, sino que además debemos mirar toda la existencia de lo que acontece en la vida intrauterina, porque eso fundamenta nuestra existencia, eso nos da un soporte y una construcción mucho más profunda de lo que es el alma encarnada. En razón de ello, históricamente se ha entendido que el proceso en donde las almas descienden al planeta es a través de la catábasis, que es un descenso. Este término ya lo estableció el teórico griego Jerofronto, que fue, además de historiador, un mercenario en el año 370 aproximadamente, que acompañó a 10.000 soldados griegos que iban hacia Turquía central a defender a Ciro el Joven. El ascenso del mar hacia las localidades más elevadas se llamó anábasis, subir una vez después de muerto Ciro el Joven. El retorno se transformó en algo muy tortuoso, muy complejo para el ejército, y ese es el descenso, la catábasis. En la astrología, en la mitología griega también esto tuvo mucho impacto, ya que por ejemplo, uno de los mitos es de Perséfone, que es secuestrada por Plutón, el Hades, y a raíz de eso la madre de Perséfone llora tan desconsoladamente que altera las estaciones, por lo cual interviene Júpiter y llega a un acuerdo en donde Perséfone estará una temporada en el Hades y después ascenderá a Nábasis. Después Platón lo articula más magistralmente en el mito de la caverna, en donde dice que estamos todos en una caverna oscura y que el objetivo es elevarnos hacia la luz de las ideas del sol, la anábasis. Y posteriormente el filósofo tiene la obligación de venir a rescatar a sus amigos, a la humanidad en general. El término en donde y el libro en donde efectivamente esto toma un rigor que se fue la única herencia que quedó durante 1000 años en la Europa continental, en la Europa medieval, fue el libro Los comentarios de Cipión, del filósofo neoplatónico Macrobio, ya que en esa época, en los últimos años, más o menos 490, 435, antes de la caída del Imperio Romano de Occidente, estaba prohibida la astrología. Por lo tanto, Macrobio tuvo que construir desde el libro de Cicerón y escribió un libro que se llamaba Comentarios a los sueños de Cipión, de que efectivamente lo había escrito Cicerón, pero como tuvo la necesidad de poder ensamblar todo este conocimiento
de una manera más bien disfrazada, lo estableció así, y fue ese libro que se mantuvo en los monasterios durante casi 1000 años antes de que llegara Dante Alighieri y otros pensadores y rescataran nuevamente el concepto en el Renacimiento. Bien, ¿qué decía esto? El libro decía que las almas descendían de la Vía Láctea y que iban adquiriendo las cualidades y los vicios de cada uno de los planetas hasta llegar a la esfera sublunar y encarnar. Esa es la catábasis. Y encarnaban en la puerta de los hombres, que es el grado 0 de cáncer, porque naturalmente en Europa el cáncer es el verano. Y ascendían a la puerta de los dioses en el 0 de Capricornio, que en Europa también es invierno. Dicho esto, entendemos que hay que definir qué sistema utilizamos para poder integrarlo en una predicción. ¿Entendemos solamente el radix o lo entendemos a través solamente de la sisigia prenatal o a través de la balanza de Hermes, la trutrina de Hermes? Cada una de ellas tiene efectos diferentes y las vamos a estudiar con detención. Estamos buscando el archivo. A ver dónde lo dejé. Aquí está. Como les comentaba, en el medievo alto, el libro de Hermes fue tal vez el único receptorio de la sabiduría antigua, ya que se perdieron los textos de los clásicos durante casi 1000 años. Jamás hubo ningún conocimiento, salvo este libro de Macrobio, que, como les comentaba, se mantenía en los monasterios. La primera mirada es a través de la trutrina de Hermes. ¿Cuál es el problema que tiene la trutrina? Requiere necesariamente tener una carta muy bien rectificada. De lo contrario, como la luna es tan rápida, hay una variación gigantesca respecto de una concepción u otra. Como les señalaba mi carta natal, ahí está Saturno en Cáncer, retrógrado en casa 12. Esta es una carta que, como les conté en una emisión anterior, está rectificada. Prueba de ello es que la trutrina, si ustedes se fijan, el 27 de febrero de 1973 hay 3 numeritos que hablan de 0, que es una ratificación del nivel de detalle y de perfección que tiene esta carta. ¿Por qué dio el 27 de febrero? El 27 de febrero en la ciudad de Constitución, mis padres fueron de luna de miel y fueron a celebrar lo que se llama la Semana Maulina. Ahora, en esa época se hacían carros alegóricos, pero en la isla Orrego, que es una islita que está ubicada en la desembocadura del río Maule, y en esa época ellos estuvieron de luna de miel. Por lo tanto, la presunción histórico-familiar hace cuenta del ajuste con la fecha, ya que se celebró durante décadas en los días 26-27 de febrero. Y prueba de ello es que en el terremoto de Chile del año 2010, todas las muertes que se produjeron a raíz del sismo fue porque la noche anterior se hizo la noche veneciana. Así es que históricamente también nos plantea un calce ajustadísimo. ¿Qué es la trutrina? Básicamente nos dice que el signo de la luna natal se convierte en el grado del ascendente en la concepción, y el grado del ascendente natal es el grado de la luna. Bien. El problema que tenemos es esencialmente de la relocalización, porque si yo voy al programa me va a salir la trutrina como lugar de concepción en Rancagua, en situación que yo en esos momentos estaba siendo concebido en la ciudad maulina de Constitución. Ajustado eso, se creó una matriz que se llama Ancor-Rancor. ¿Qué es Ancor-Rancor? Ancor viene de la palabra anclar, que es del romance antiguo, que es uno de los pernos existenciales, cuando nos anclamos a la existencia. Rancor viene de oxidación, de avinagramiento, de podredumbre, de algo que se empieza a deteriorar, que es muy concordante con la idea de que si hacemos catábasis, desde el primer momento en que estamos gestándonos, ya empieza el ciclo de descomposición de la carne.
Esta matriz lo que hace básicamente es una sinastría, es una matriz simbólica en donde hago un resumen de los puntos medios de la natividad y de la trutrina. Esto nos da una carta promedio y observen la gran diferencia. Ya Saturno no está en una posición debilitada, cuestionada en casa, sino que aparece también en casa 9, pero conjunto con el medio cielo. Y haciendo un trígono a Urano. Urano, el planeta de los astrólogos, en el grado 24 de Libra, en donde está Spica y Arturo. Urano que habla de la locura, de la genialidad, de todo lo anticonvencional, de lo nuevo, de las revoluciones, pero de las revoluciones de pensamiento. Más asociado a las revoluciones de fuego y sangre tenemos a Marte, incluso a Neptuno, pero aquí las ideas, fíjese, elementos de aire, la casa 9, la casa jupiteriana por excelencia, la ley, la filosofía, la cosmología universal, Saturno en ella con toda la estructura, la solidez y el peso, hace este trígono a Urano. Y lo hace en una casa del sector Boquelín. Fíjense ustedes que la casa 9 ya deja de ser una casa sucedente y pasa a ser una casa energéticamente también muy poderosa. Esto, repito, es una matriz simbólica de interpretación, ya que mixtura la época de la concepción, que lo vimos en la trutrina, y la época del parto, que me da este resultado. Veamos si tiene algún efecto para el pronóstico. Yo lo utilicé para el día del accidente de mi madre, ya que mi madre sufrió un accidente bien complejo en marzo del año 2024 y el día 18 ella fue operada. Para esa fecha en particular vemos la conjunción casi partil entre Saturno de la carta Ancor Rancor con el Saturno del C52. Ahí están en conjunción. Y también había una conjunción de la Luna con el Sol, que estaba haciendo un quincuncio con Marte, con el gatillero. Miren además, Fortuna y la Luna en cuadratura con Neptuno y también en una oposición a Marte. Aquí también hay otro tema que es muy interesante porque el Sol y Mercurio aparentemente están en Cassini. Yo lo busqué bien y no, por unos grados, por unos minutos no está en Cassini, por lo tanto está combusto. Pero este Mercurio es protegido porque está en Capricornio y decimos aquí que Saturno está técnicamente regentando la carta, que es el perno que sostiene el andamiaje de la carta. Por lo tanto, le da una muy buena estructura y protección a ese Mercurio. Un tema que uso bastante también en los análisis es la natal por la dodecatemoria. Aquí vamos a minimizar un poco la pantalla. La dodecatemoria es la 12ª parte y nos habla de este linaje familiar ancestral que son patrones ocultos que no tenemos a la vista, pero que están en nuestro radix natal y que traemos desde la concepción. También se habla y se dice mucho que la de 9 y la de 12 están relacionadas con la reencarnación y con los atributos que traemos de existencias anteriores. Desde mi punto de vista tiene que ver más que nada con esta herencia biológica oculta que nos heredan nuestros progenitores. Esta carta es la natal y si ustedes se fijan en este punto donde estaba Saturno de la natividad está el nodo sur. Hay una conjunción de nodos y en mi nodo sur tiene una particularidad que está en el 0 de Cáncer, en la puerta de los hombres. La astrología moderna me diría básicamente que es una carta que trae una tarea pendiente y que se debe cumplir en el nodo norte, en la boca del dragón, que mis objetivos de esta vida deberían ser básicamente los mismos objetivos de la vida pasada. Pero como en esta página, en este canal,
dejamos los temas de la reencarnación a criterio del propio observador. Simplemente le daré el contexto que tiene astrológicamente y que es estos elementos que traemos todos consigo y que nos definen en nuestra estructura. Aquí lo particular de esta carta es que Fortuna está haciendo una cuadratura al nodo sur, el Fortuna de la dodecatemoria y al nodo norte. Esto tiene una gran importancia porque cuando se aplica el C52, efectivamente aquí el ascendente perfectado por C52 estaba conjunto con el nodo sur, lo cual advertía ya la existencia de este accidente que les comentaba. Aquí veamos, hice el ejercicio de establecer esta carta a la luz de la concepción el 27 de febrero de 1973 y miren lo que encontramos: Marte conjunto con el medio cielo y el ascendente conjunto casi con Saturno. Aquí aplicamos el C52 para el día del accidente de mi madre y nuevamente el ascendente está en casa 12 haciendo una oposición a Venus. Y otra vez el rol de la luna y Fortuna haciendo cuadratura. Vamos a ver un poco la sisigia prenatal porque hasta el momento hemos indicado que esa mirada es de la concepción, pero también es súper factible entenderlo como lo entendían los medievalistas, que es la carta Sam, la sisigia antes del nacimiento, y a esta sisigia levantamos un radix y le aplicamos las cartas del sector Joaquín, y aquí nuevamente distinguimos a Venus con un poderoso en el sector 2 junto al nodo norte en los términos en el signo de Capricornio. Por lo tanto, Saturno aquí está en Cáncer, está haciendo una oposición. Venus aquí no es la Venus romántica, la Venus seductora, no, es una Venus fría, pragmática, un operador de leyes, de astrología, y el nodo norte es la voracidad, el hambre infinita e insaciable en casa 12, que también habla de la casa del aislamiento, pero les quiero hacer la referencia del poderoso efecto que tiene la carta en sector Joaquín desde esta óptica. Volvemos a la carta natal y ahora la focalizamos a través de nuevamente el sector Joaquín, y aquí aparece Saturno en casa 12 el sector Joaquín, lo cual entrega un poder muy potente porque ya no es el Saturno desvalido, sino que es como la hora Hemingway, el viejo y el mar, un pescador que se incluso lesiona las manos intentando pescar ahí ese trofeo que le da el mar ahí con una pesca bien exigente. Por lo tanto habla de la capacidad de resistencia de ese Saturno. Y aquí está el efecto Marte muy cerca del ascendente. Aquí hice el ejercicio de hacer la carta sisigia por la prenatal con el Atacil C52 para el día del accidente de mi madre, el 6 de marzo del año 2024. Y miren lo que me arrojó este Atacil. En la zona Joaquín estaba el ascendente conjunto con este Venus haciendo una oposición a Saturno, que estaba conjunto con el parte de la fortuna. Muy decidor y muy indicador también de mi realidad, de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Veamos el C60 de la sisigia prenatal. Misma fecha del accidente y otra vez el indicador me indica el ascendente conjunto con el Sol y haciendo oposición a la luna, porque es una luna llena de nacimiento, es una luna prenatal
que está en oposición, y además el parte de la fortuna está conjunto, como lo señalan, para ese día, por lo cual parece que la astrología tenía decretada la ocurrencia de estos eventos en esos días tan aciagos. Terminamos esta pequeñita presentación dejando a ustedes con la opción de qué método seguir, cuál sistema, la balanza de Hermes, la sisigia prenatal. Pero lo que me parece relevante es el nivel de predicción y de certeza respecto de hechos que son tan complejos en la vida de que todos tenemos, y que estos sistemas de prenatalidad en astrología ya los están marcando a través de los Atacilis C52 y C60. El C52, como ustedes saben, es lo que yo escribí en mi cosmología de Kukulkan. La concepción es interesante porque es una profundidad que requiere muchas otras miradas. Por ejemplo, en el libro tibetano de los muertos, el alma encarna los 7 días después de la concepción. No sabemos, solo podemos utilizar los sistemas para establecer una predicción. Bueno, el próximo capítulo prepararé algo distinto, de un hecho que de mi punto de vista es el más importante en los últimos 200 años, y de dos personajes que son figuras bastante periféricas y que detonaron los acontecimientos que definieron la historia del siglo XX y que también de alguna manera explican todos los acontecimientos del siglo XIX. Así que es una fecha bisagra y es importante incluso para nuestros días. Me despido cordialmente de ustedes, espero que haya sido del agrado el contenido y les dejo por ahí mi correíto por si tienen alguna duda. Espero que estén muy bien, un abrazo